Hace unos años, el mundo entero siguió la historia de la escandalosa fuga de las hijas del jeque Mohammed, Latifa y Shamsa, de su padre y el terrible castigo por ello. Irónicamente, la propia hermana de las fugitivas, la jequesa Maita, es el verdadero orgullo del gobernante de Dubái. Su padre permite lo que no se permite a muchas mujeres orientales. Mientras las hermanas luchaban con su padre por la libertad, Maita perseveraba a su manera hacia la libertad. ¿Por qué se critica a la princesa perfecta? Y porque el gobernante de Dubái aún no ha dado en matrimonio a esta hija de 44 años como a sus otras hijas. Vea el video hasta el final para descubrirlo. Empecemos. La princesa Maita nació en 1980. Su madre era la esposa no oficial del jeque Mohammed, Juria de Argelia. Además de Maita, Juria dio a luz a 2 niñas, las rebeldes Shamsa y Latifa, y a un niño Majid. Como era su costumbre, el gobernante de Dubái desterró a Juria de palacio, prohibiéndole ver a sus hijos. Hind, la primera esposa del jeque, se ocupó de la crianza de las niñas. Curiosamente, la separación de su madre provocó reacciones diferentes en las niñas. Latifa y Shamsa crecieron rebeldes y de hecho, dedicaron su vida a luchar por liberarse de su padre. Majid, el hermano de las niñas, al principio siguió diligentemente las instrucciones de su padre. Se licenció en la prestigiosa London School of Economics e inició una carrera en la administración pública de los Emiratos Árabes. Probablemente habría llegado a lo más alto si no hubiera sido por el amor y el fuerte carácter heredados de su madre. En 2013, Majid conoció a una chica, Gesa de Marruecos, de la que se enamoró. El jeque Mohammed se oponía rotundamente a una relación, y mucho menos a una boda. Sin embargo, Majid fue en contra de su padre y se casó con Gesa. Por ello, fue destituido de su cargo de jefe de la Autoridad Cultural de Dubái y privado de muchos privilegios. A pesar de la presión de su padre, el hombre no renunció a su amada. Está felizmente casado desde hace más de 10 años con Gesa, que le ha dado a su marido 5 hijos. El precio de la felicidad conyugal fueron las tensas relaciones con su padre. Maita, a diferencia de sus hermanas y hermano, aceptó las reglas del juego del jeque Mohammed. A cambio de lealtad, recibió oportunidades ilimitadas de desarrollo. La princesa eligió una carrera deportiva y empresarial, que resultó muy exitosa. Tras graduarse en una escuela cerrada de Dubái en 2000, Maita pensó en cursar estudios universitarios en Europa. Sin embargo, una visita casual a una clase de karate resultó ser fatídica para ella. La princesa se interesó por las artes marciales y decidió convertirse en atleta profesional. Quizá el rechazo a una educación europea no fuera casual. Sus rebeldes hermanas también intentaron ir a Europa para alejarse de su autoritario padre, pero fueron severamente castigadas por ello. Al parecer, la princesa Maita era más astuta y decidió buscar la libertad de otra manera. Los entrenadores se sorprendieron de lo rápido que la niña dominaba el arte del combate cuerpo a cuerpo. 4 años más tarde, Maita ganó su primera medalla de oro, que fue también la primera medalla de oro de karate en la historia emiratí. Irónicamente, esto ocurrió en la tierra natal de su madre, en Argelia. En 2007, la princesa ganó en el Cairo su segunda medalla de oro en karate. Maita fue reconocida entonces como atleta árabe femenina del año y recibió también el prestigioso Premio Mundial al Juego Limpio. Es la primera vez en la historia del mundo que se premia a una atleta de origen árabe. Y en 2008, Maita consiguió escandalizar aún más a sus conservadores compatriotas. La princesa fue incluida en el equipo olímpico de Emiratos y acudió a los Juegos de Pekín. Cuando los habitantes de los Emiratos Árabes vieron a la jequesa Maita portando la bandera de su país en la ceremonia de apertura de las Olimpiadas, se quedaron atónitos. Los atletas masculinos seguían a la mujer, algo que nunca había ocurrido en la historia del patriarcal mundo árabe. La princesa solo consiguió el 7º puesto en la competición de taekwondo. Esto se debió al nivel inusualmente alto del torneo olímpico y a las lesiones, compañeras inevitables de los deportistas profesionales. Por ello, la princesa tuvo que reducir la intensidad de sus entrenamientos y cambiar de deporte. Maita empezó a sufrir fuertes dolores de espalda y el jeque Mohammed le prohibió practicar artes marciales. Pero, ¿qué ocurre en la vida personal de Maita Al Maktoum? Desgraciadamente, en los Emiratos se prohíbe terminantemente hablar de este tema. No hay ni una sola publicación en Internet
que se pretenda fiable, que hable de los novios de la princesa. Se sabe que, habiendo vivido hasta los 44 años, la jequesa nunca se ha casado y no tiene hijos. Se rumorea que el jeque Mohammed eligió en repetidas ocasiones pretendientes ricos y reputados para su hija. Sin embargo, en todos los casos, la chica rechazó la elección de su padre y es posible que siga buscando un marido ideal. No se descarta que esté relacionado con la carrera deportiva de la princesa. Los grandes logros deportivos exigen una dedicación absoluta. A los 32 años, Maita se dedicó al polo ecuestre. Sorprendentemente, la talentosa muchacha también ha cosechado éxitos rotundos en este deporte. Su equipo gana regularmente torneos internacionales de clubes. Antes de formar el equipo, la princesa creó la mejor cuadra de los Emiratos, y posiblemente de todo el mundo árabe. Se llamaba Team Z7 y hoy esta marca está considerada una de las más reputadas en el mundo del deporte ecuestre. La cuadra Team Z7 no solo participa en carreras de caballos y polo, sino que también organiza espectáculos únicos, hace publicidad e incluso protagoniza películas. En 2023, el semental Zeus de la cuadra de Maita se convirtió en protagonista del 7º episodio de la película Misión Imposible, con Tom Cruise. Las acrobacias con caballos del Team Z7 reúnen millones de visitas en YouTube y TikTok. Por supuesto, una actividad tan exitosa de su hija complace al jeque Mohammed. Maita posiciona a los Emiratos en el extranjero como un país progresista y mejora la imagen de su padre. Estos días la princesa participa activamente en el desarrollo del deporte ecuestre en el estado, y desde 2015 se ha involucrado en la vida social del país. La jequesa Maita ha entrado a formar parte del consejo de las organizaciones benéficas Global Initiative Foundation y Dubai Cares, que ayudan a niños desfavorecidos a recibir educación. Para la mayoría de los emiratíes, la princesa Maita es un orgullo y un modelo a seguir. Es realmente querida por mostrar lo que una mujer árabe puede hacer cuando no está limitada por las antiguas tradiciones y la charía. Sin embargo, hay gente que critica a la princesa. ¿Por qué la critican? La jequesa Maita muestra una indiferencia total hacia sus hermanas, que se atrevieron a escapar de la supervisión de su autoritario padre y fueron cruelmente castigadas por ello. El destino de las fugitivas no se conoce con exactitud. Shamsa desapareció tras su intento de escapar de su padre en 2000. Por cierto, al mismo tiempo Maita cambió de idea sobre irse a estudiar a Europa. Puede haber una conexión entre estos hechos. Latifa intentó escapar 2 veces, pero fracasó en ambas. A día de hoy, ni siquiera es seguro que Latifa y Shamsa sigan vivas. Lo interesante es que en su Instagram, Maita publica a veces fotos de su hermano Majid y fotos antiguas de su hermana fugitiva Shamsa. Pero no hay ninguna foto de su otra hermana Latifa. ¿Qué puede tener esto que ver? ¿Qué opinas al respecto? Escribe en los comentarios. Maita no se ha pronunciado ni una sola vez en defensa de sus hermanas. Parece que solo le preocupa su carrera. Por supuesto, nadie tiene derecho a condenar a una mujer por ese comportamiento. Y dado el ambiente del Palacio de Dubái, su comportamiento cauteloso parece natural. Y sin embargo, en la mayoría de las fotos de la princesa ideal, de la que su padre y todo el país se sienten orgullosos, hay una marcada tristeza en su mirada. ¿Qué opina de la jequesa Maita? Compártelo en los comentarios. Gracias por verlo. No olvides darle a me gusta y suscribirte si te ha gustado el video. Hasta pronto.